Gracia y paz, les habla nuevamente Galamón, y ahora, aquí lo que vendría a ser la continuación de mi video de la confesión sacerdotal, para comprobar que el don que recibieron los apóstoles de parte de Cristo, habiendo recibido la autoridad mediante el soplo de Jesús, es transmitido de persona a persona, para que se perpetúe el ministerio de Cristo. Como bien saben, usaré la Biblia protestante, para lo cual, los versículos que citaré son compatibles también con nuestras Biblias católicas. Empecemos entonces. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes buscan trivializar el hecho de que haya habido una sucesión en cuanto a la conferencia de los dones del Espíritu Santo que Jesús dio a sus apóstoles, para hacer irrelevante lo que la misma Biblia plasma como la condición necesaria e innegable para poder tener verdadera potestad y autoridad de parte de Dios, refiriéndome a la potestad de perdonar y retener pecados en nombre de Dios, la autoridad de apostolado y sucesión apostólica. Veremos lo que nos dice la Biblia sobre la imposición de manos. Los actos sacrificiales. Desde el Antiguo Testamento, vemos ya esta práctica de imponer las manos, pero veamos primero los pasajes. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Éxodo 29, 10, Éxodo 29, 15, Éxodo 29, 19. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, Levítico 8, 14, Levítico 8, 22. Vemos que uno de los propósitos era de alguna forma, consagrar el becerro de la expiación para poder dedicarlo a Dios en sacrificio. No solo es un signo externo o un símbolo innecesario para poder consagrar el sacrificio a Dios, sino la condición física para que se realice el acto espiritual en el plano espiritual. Ahora, veamos la otra forma en que se hacía esta práctica. Rito de consagración. Desde el Antiguo Testamento, la imposición de manos fue el núcleo del acto ritual para conferir poder y autoridad de una persona a otra. Veamos para el caso de Josué, que Dios manda a Moisés consagrar a Josué como sucesor fiel con la misma potestad que Moisés. Veamos lo que especifica el pasaje con respecto a la manera en cómo se hizo este mandato de Dios. Y Dios dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y Moisés hizo como Dios le había mandado. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Dios había mandado por mano de Moisés. Números 27, 18, 23. Notemos aquí que Josué recibe la misma potestad de Moisés, eso queda claro. Pero el punto importante aquí es que es Dios mismo quien manda, en este caso, a Moisés, a poner la mano sobre Josué quien iba a recibir la potestad que Dios dio a Moisés. Notemos que en el pasaje, es lo primero que manda a Dios, seguido de las especificaciones que rodeaban a ese acto físico. Dios no lo plasma como algo accesorio, puesto que podría hacerse ante el sacerdote y ante la comunidad para que quede claro que Josué es quien va a suceder a Moisés, pero Dios es quien manda primero a que, sobre la cabeza del que se va a conferir la potestad, se ponga la mano. Incluso, vemos cómo está implícito en el núcleo de este rito el poner las manos con dar la potestad, en la parte que dice: y puso sobre él sus manos y le dio cargo, y finalmente en la parte que dice que hizo como Dios había mandado por mano de Moisés. Es decir, el mismo pasaje plasma que la manera en cómo se realizó esta conferencia de autoridad y potestad no fue el que se presente ante la congregación a Josué y ante el sacerdote y sea simplemente reconocido por todos que es Moisés mismo quien pone a Josué, sino que es por la mano de Moisés, por el acto externo de poner sus manos sobre la cabeza de Josué lo que hace que se cumpla lo que Dios manda, que es el conferir autoridad. Veamos otra referencia de esto. Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Dios mandó a Moisés. Deuteronomio 34, 9. Vemos que dentro de las facultades y dones que tenía Moisés y recibió de parte de Dios Padre, en este caso, el espíritu de sabiduría, es decir, el don que iba a necesitar para poder ejercer su labor, es recibido no por la relación que tuvo Dios con Josué, sino que dice que la forma y el motivo por el cual recibió ese don que originalmente fue dado a Moisés, fue porque Moisés había puesto sus manos sobre él, es decir, la imposición de las manos no es algo simbólico, sino como la estricta condición para poder recibir la potestad de Dios.
Ahora, por otra parte, los protestantes alegan a que la autoridad de Josué se originaba en el Señor, cosa cierta, puesto que esa autoridad le fue conferida desde Moisés, no directamente de parte de Dios, pero plasman esa autoridad recibida de Josué debido a la conexión de él con Dios, poniendo como un acto simbólico la imposición de manos, bastando únicamente la relación que tuvo Josué con Dios, cosa falsa, puesto que como vimos, los pasajes, incluso de las mismas Biblias protestantes, no ponen el acto de la imposición de las manos como algo accesorio, sino como la manera en cómo se realiza la conferencia de la autoridad única de Moisés y la manera en cómo Josué recibe recién después de esto la potestad y dones de Moisés para poder ejercer su labor y suceder a Moisés. Pensar que esta potestad la hubiera tenido sin la necesidad de esa imposición de manos de parte de quien la recibió directamente de Dios, es contradecir lo mismo que Dios dijo y puso como acto estrictamente condicional para poder tener esa autoridad. Ordenaciones sacerdotales. De igual forma, para las ordenaciones sacerdotales, a lo cual, venían una serie de purificaciones para poder ejecutar correctamente el núcleo del acto ritual, era la condición para poder ejercer el ministerio de Dios. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y servirán en el ministerio de Dios. Números 8, 9, 11. El pecado de Jeroboam. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 13, 33, 34. Como sabemos, los roles sacerdotales eran únicamente por clanes familiares, es decir, uno para ser sacerdote y tener potestad de parte de Dios, debía ser ordenado necesariamente por la imposición de manos recibida de otro que la haya recibido de igual forma, pero solo podían ser los miembros de la familia de Leví. Sin embargo, no fue eso explícitamente el error de Jeroboam, puesto que la cita no dice que su pecado solo fue consagrar a personas que no eran de la familia de Leví, sino que nos dice que hizo algo incluso más, puesto que dice, a quien quería, lo consagraba, vale decir, que su pecado no fue netamente el ordenar ministros de Dios que no fueran del clan familiar, sino que a cualquiera que quería ser ministro de Dios, lo ordenaba como ministro de Dios, bastándose en su sentimentalismo o ansia de poder ejercer autoridad a nombre de Dios, por lo cual fue raído de la faz de la tierra. Tenemos en esto otra prueba de que la potestad recibida no solo se basa en la conexión del individuo con Dios, sino que realmente, quien tiene esa potestad, la puede dar mediante la imposición de manos a quien desee, puesto que el pasaje no niega que ellos fueron consagrados, sino que debido a que la imposición de manos era lo que daba real autoridad de parte de Dios, es que Jeroboam pagó su pecado. Debido a que sí, como dicen los protestantes, la autoridad recibida de parte de Dios se basara solo en la conexión con Dios y en el consentimiento de parte de Dios, entonces el pasaje aludiría a que a quienes ordenó Jeroboam realmente no lo fueron, pero no fue así, sino que realmente ellos mediante la imposición de manos fueron ordenados recibiendo verdadera potestad de parte de Dios para ejercer su ministerio sin tener la conexión adecuada con Dios. Veamos ahora lo que nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Curaciones de enfermos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Marcos 6, 5, Lucas 13, 13, Hechos 9, 12. ¿Jesús necesitaba poner físicamente sus manos sobre aquellos a quienes quería curar? No, sino que él sabe que a ese acto externo le seguía desde siempre el acto interno en el plano espiritual para que obre el Espíritu. Bendiciones. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mateo 19, 13, 15. ¿Jesús necesitaba poner físicamente sus manos sobre aquellos niños para bendecirlos? No, pero él sabía que al gesto externo le seguía el gesto interno en el plano espiritual. Ahora, veamos el tema en específico. Conferencia de poder y autoridad. Veamos ahora lo que nos dice la misma Biblia sobre la manera en cómo es recibida la autoridad del Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 3. Como vemos, Pablo pasó también por la imposición de manos, y como vemos luego, no fue solo una bendición que recibió de parte de los apóstoles, sino la manera en cómo él mismo fue ordenado ministro de Dios.
Además, veamos que el mismo Espíritu Santo que estaba ya presente y habló, es el que dice que se les impongan las manos de parte de quienes habían recibido el soplo de Cristo. ¿Por qué lo habría dicho si él ya estaba allí mismo? ¿Qué necesidad había de que los apóstoles les pongan las manos sobre ellos si se supone que la autoridad no se da por la imposición de manos sino que solo depende de la conexión que se tiene con Dios? Sigamos corroborando nuestro punto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 1 Timoteo 4, 14. Vemos que la cita misma dice, el don que hay en ti mediante profecía con la imposición de manos. La imposición de manos es la manera estricta en cómo se recibió ese don y autoridad de parte de Dios. Sigamos viendo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19, 6. Nuevamente, vemos que la manera en cómo llegó el Espíritu Santo a esas personas no fue sino por la imposición de manos, sin la cual no hubieran podido recibir ese don. La imposición de manos fue primero y recién después el Espíritu Santo se posó sobre ellos. Veamos otra referencia. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo 1, 6. Vemos que no dice, el don que está en ti por la conexión que tienes con Dios. Tampoco dice, el don que está en ti por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ni nada de las cosas que dicen los protestantes. Sigamos viendo. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hechos 8, 17, 19. Analicemos este pasaje, puesto que a pesar de hablar de Simón Mago, lo escribe el apóstol Juan. Primero dice la cita que Simón Mago vio que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo, corroborando lo que venimos diciendo. No algo simbólico sino la estricta condición para poder recibir la potestad de Dios. Y lo segundo, es que, como escribe Juan y acertó en pensar Simón Mago, es que una vez recibida esa autoridad, se podía conferir a otras personas mediante la misma imposición de manos, descartando lo que dicen los protestantes, que basta solo con la conexión de una persona con Dios para poder tenerla, viviendo otro posible caso como el de Jeroboam, pero a lo cual, los apóstoles evidentemente se negaron, puesto que ellos no podían dar autoridad verdadera de parte de Dios, imponiendo las manos sobre Simón Mago para que él la pueda conferir a cualquiera. Puesto que, como repito, si la imposición de las manos fuese algo simbólico y realmente lo que hiciera tener esa autoridad fuese la conexión con Dios del individuo, Juan no escribiría el riesgo potencial de que Simón Mago pudiese dar esa verdadera potestad a quien quisiese. Veamos ahora lo siguiente. Error de parte de los protestantes. Aclararé un error protestante, el cual afirma que los adeptos no pueden imponer las manos sobre cualquier persona, por miedo a que, como ellos dicen, el demonio se les pase a ellos, basándose en el siguiente pasaje. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 5, 22. Ellos creen que si alguien tiene algún mal espíritu, dudando mucho del criterio en cómo ellos encuentran un supuesto mal espíritu, puesto que para ellos un dolor de muela puede ser un mal espíritu o un dolor de estómago o el mal hábito de decir malas palabras, pero en fin, creen que poniendo las manos sobre la cabeza de alguien ese mal espíritu puede pasarse a ellos. Sin embargo, el pasaje no habla de eso, sino que habla de la responsabilidad del que ha recibido esa potestad y la potestad que tiene al mismo tiempo de conferírsela a otro, pero veamos lo que dice el versículo anterior. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Timoteo 5, 21. Debido a que quien recibe esa potestad, tiene la responsabilidad de elegir bien a quien se la confiere, es que la cita exhorta a que su discernimiento sea imparcial, ya que de lo contrario se estaría cometiendo el mismo error que cometió Jeroboam. Veamos que la cita se refiere al cuidado que debe tener quien ha recibido esa potestad en ordenar a otros miembros. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. 1 Timoteo 3, 8, 10. Conclusión.
Vemos cómo es que la imposición de manos es la estricta condición para poder recibir autoridad de parte de Dios, mas no solo un símbolo, aludiendo a que esa autoridad se basa en la conexión con Dios, de lo contrario no hubiera habido tanto cuidado de parte de los apóstoles en que se discierna a quien se le da esa potestad y a quien no se le puede dar. La imposición de manos es condición para esta autoridad y recepción de dones, de la misma forma que lo es el agua para poder recibir el bautismo, puesto que no se puede bautizar con alcohol o con leche o peor aún, cerrando los ojos y sentirse ya bautizado, aludiendo que lo que importa es la conexión con Dios, cosa ridícula que ya hemos desmentido ampliamente pero sostienen los protestantes. Y para el caso del video anterior, sobre la potestad que recibieron los apóstoles para poder perdonar y retener pecados, la imposición se vuelve el medio por el cual se confiere no solo la autoridad que uno tiene de parte de Dios, sino también los dones que Dios dio a ese alguien, como vimos en el caso de Josué, quien incluso como dice la cita de Números 27, 18, 23, él ya tenía el Espíritu, pero no significaba que tenía la autoridad de parte de Dios, y los casos del Nuevo Testamento en el cual se confieren, como dice la misma Biblia, dones junto con potestades. Caso contrario con los protestantes, quienes se bastan con comprar una Biblia en la librería, estudiarla a medias y sentirse que ya están consagrados y que tienen autoridad para poder ser ministros de Dios, no exactamente ordenando a cualquiera como hizo Jeroboam, sino peor, puesto que ellos se consagran a sí mismos como ministros y pastores de parte de Dios, y esto lo puede hacer cualquiera que lo desee, fundando así más y más iglesias en vuelo. ¿Es que acaso se sienten por encima de los apóstoles para poder recibir la potestad del Espíritu Santo, sin la necesidad de la imposición de manos? La Biblia pone como estricta condición la imposición de manos para poder recibir autoridad. ¿Piensan ellos que pueden dársela a sí mismos sin la necesidad de haberla recibido de alguien que la recibió, y así sucesivamente hasta llegar a los apóstoles quienes la recibieron de Cristo como si es en la Iglesia Católica por la innegable sucesión histórica que ni los ateos pueden negar? Sea Dios quien juzgue. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y no se olvide de darle un clic en me gusta, jejeje, Dios los bendiga.